La luz de la mañana se filtraba por las gruesas cortinas, bañando todo con un tono dorado. Isabel abrió los ojos con dificultad. El techo alto, adornado con detalles de yeso, no le resultaba familiar. Giró la cabeza lentamente, intentando comprender dónde estaba, pero el movimiento provocó un dolor punzante en su frente. Todo a su alrededor era extraño. Los muebles oscuros y lujosos, el aroma de flores frescas mezclado con algo medicinal. Intentó incorporarse, pero su cuerpo se sentía pesado, débil, como si cada músculo hubiera olvidado cómo funcionar. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo aún más aterrador. Nada en su mente tenía sentido. No sabía dónde estaba ni por qué estaba allí. Más aterrador que eso, no sabía quién era. Su corazón comenzó a latir aceleradamente. ¿Qué está pasando?, intentó murmurar, pero su voz salió baja y ronca. Antes de que pudiera procesar la situación, la puerta de la habitación se abrió. Un hombre alto con bata blanca entró con pasos firmes. Llevaba un estetoscopio colgado del cuello y tenía una mirada atenta. Al notar que Isabel estaba despierta, se detuvo y esbozó una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿Cómo te sientes?», preguntó con una voz amable pero firme. Jaló una silla y se sentó junto a la cama, observándola con cuidado. Isabel lo miró, confundida. «Yo no lo sé. ¿Qué está pasando?». Su voz temblaba mientras trataba de organizar sus pensamientos. «¿Dónde estoy? ¿Quién es usted?». La sonrisa del hombre desapareció, dando paso a una expresión seria. «Soy el doctor Rafael. Sufriste un accidente y estás en reposo. Ahora estás en casa con personas que te cuidan». Hizo una breve pausa antes de continuar. «¿Recuerdas algo?». Isabel abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. El silencio en su mente era ensordecedor. «Yo no recuerdo nada. Ni siquiera sé quién soy». Rafael asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. «Eso es normal. Sufriste un traumatismo en la cabeza. La pérdida de memoria puede ser temporal, pero es importante que descanses y no te esfuerces por recordar». Antes de que Isabel pudiera hacer más preguntas, la puerta se abrió nuevamente y una mujer elegante entró en la habitación. Llevaba un vestido azul y su cabello estaba perfectamente peinado. Su rostro mostraba una sonrisa que parecía más ensayada que sincera. «Estás despierta, gracias a Dios», exclamó mientras se acercaba rápidamente a la cama. «Estábamos tan preocupados. Soy Beatriz. Estoy aquí para cuidarte». Isabel la miró en silencio, tratando de encontrar algún indicio de familiaridad en ese rostro. Nada. Había algo en los ojos de Beatriz que no coincidía con el tono dulce de su voz. «Yo no te recuerdo», dijo Isabel, dudosa. Beatriz lanzó una mirada rápida a Rafael antes de sentarse junto a la cama. «Querida, eso no importa ahora. Lo importante es que estás a salvo. Nos encargaremos de ti hasta que te recuperes por completo». Rafael intervino. «Necesita reposo absoluto. Su cuerpo y mente están ajustándose. Dejemos que descanse un poco más». Beatriz asintió, levantándose con cierta reluctancia. «Estaré afuera si necesitas algo», dijo, lanzándole una última mirada a Isabel antes de salir. Cuando quedaron a solas, Rafael ajustó la almohada de Isabel y revisó rápidamente sus signos vitales. «Sé que esto debe ser confuso para ti ahora, pero es importante que no te preocupes. El cuerpo es resiliente y la memoria tiene formas curiosas de regresar. Solo descansa y dale tiempo al tiempo». «Pero siento que algo no está bien», confesó Isabel con la voz entrecortada. «No sé explicarlo, solo siento que no pertenezco a este lugar». Rafael guardó silencio por un momento, como si meditara sus palabras. Luego se levantó y tomó su maletín. «El descanso es el mejor remedio por ahora. Seguiremos conversando en los próximos días». Salió de la habitación, dejando a Isabel sola de nuevo. Ella miró a su alrededor, tratando de encontrar algo que encendiera una chispa de reconocimiento. Nada.
El silencio de la habitación era tan opresivo como el vacío en su mente. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? Y sobre todo, ¿por qué la presencia de esa mujer llamada Beatriz la hacía sentir tan incómoda? Mientras miraba por la ventana, viendo los copos de nieve comenzar a caer afuera, una angustia inexplicable creció dentro de ella. Incluso sin recordar nada, Isabel sabía que tendría que encontrar respuestas, aunque tuviera que hacerlo sola. Los días que siguieron fueron un torbellino de confusión y frustración para Isabel, mientras intentaba encontrar algo familiar en la mansión. Cada habitación que exploraba parecía más lujosa e intimidante que la anterior, pero ninguna le daba una sensación de pertenencia. Beatriz la acompañaba constantemente, mostrándose atenta y al mismo tiempo controladora, guiando cada una de sus interacciones y limitando sus preguntas. Beatriz parecía empeñada en reconstruir una historia para Isabel. «Esta es tu casa, querida. Todo aquí es tuyo. Siempre has sido muy unida a la familia, tan generosa y cuidadosa. Necesito que confíes en mí. Estoy aquí para ayudarte a recordar quién eres», decía con una dulzura que Isabel no terminaba de creer. Aunque el entorno era imponente, con pasillos revestidos de madera oscura, candelabros de cristal y una sala decorada para Navidad con un árbol gigantesco lleno de adornos dorados, Isabel se sentía como una intrusa. Cuando pasaba junto a los empleados de la casa, notaba miradas rápidas y discretas, pero nadie se dirigía directamente a ella. En uno de los pocos momentos en que estuvo sola, Isabel encontró un pequeño álbum de fotos sobre una mesa lateral en la sala. Comenzó a hojearlo, tratando de reconocer los rostros que sonreían a la cámara. Había fotos de fiestas glamorosas, viajes lujosos y eventos familiares, pero algo no cuadraba. Cada rostro le parecía lejano, como si pertenecieran a una vida que no era la suya. Incluso, al ver su propia imagen en las fotografías, no lograba reconocerse. ¿Encontraste algo interesante? La voz de Rafael la sobresaltó. Estaba de pie en la entrada de la sala, sosteniendo su maletín de médico, con ese tono calmado que lo caracterizaba. Estaba intentando recordar algo, respondió Isabel, dejando el álbum a un lado. Nada de esto se siente correcto. Es como si estas fotos fueran de otra persona. Rafael caminó hacia ella y se sentó en un sillón cercano. La observó por un momento antes de hablar. La pérdida de memoria puede ser así de cruel. Algunas cosas tardan en regresar y otras pueden no volver jamás. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Pero te diré algo, confía en lo que sientes. A veces, nuestros instintos saben más que nuestra mente. Las palabras de Rafael le dieron a Isabel un breve momento de alivio. A diferencia de Beatriz, él no parecía imponerle una narrativa. Él simplemente la escuchaba. ¿Crees que mi memoria volverá?, preguntó con una esperanza casi infantil. Creo que encontrarás las respuestas de una u otra forma, respondió Rafael con una leve sonrisa. La conversación fue interrumpida por Beatriz, quien entró a la sala con una sonrisa controlada. «Ah, Rafael, qué bueno que estás aquí. Necesitamos hablar sobre el progreso de Isabel». Su tono era cordial, pero Isabel percibió que era una excusa para apartarlo. «Querida, ¿por qué no descansas un poco? La cena estará lista pronto». Más tarde, durante la cena, Isabel conoció a Eduardo, a quien Beatriz presentó como su hermano menor. Era encantador y hablador, llenando la sala con historias sobre sus viajes y halagos hacia su hermana. «Siempre has sido la estrella de la familia», dijo, sosteniendo su mirada por un momento. «Es bueno tenerte de vuelta». Aunque intentaba sonar cariñoso, algo en Eduardo parecía forzado, como si sus palabras estuvieran ensayadas. Isabel no podía evitar sentirse incómoda. Sus comentarios la inquietaban, y la manera en que la miraba cruzaba los límites de lo que debería ser un vínculo fraternal.
En los días siguientes, Beatriz insistió en que Isabel se mantuviera ocupada con breves paseos por la mansión y lecturas en la biblioteca. Parecía ansiosa por evitar que Isabel tuviera tiempo para cuestionar demasiado o explorar áreas fuera de su control. Pero Isabel no podía ignorar la creciente sensación de que algo estaba profundamente mal. Una mañana, mientras caminaba por los jardines cubiertos de nieve, Isabel notó algo curioso. Había una ala de la mansión completamente cerrada, con las ventanas cubiertas y la puerta asegurada con una cadena oxidada. Cuando preguntó a Beatriz al respecto, su respuesta fue evasiva. Solo es un espacio viejo que ya no usamos, nada interesante. Esa noche, mientras revivía los destellos de memoria que rondaban en su mente, la carretera cubierta de nieve, el sonido de los neumáticos derrapando, Isabel empezó a cuestionarlo todo. Necesitaba respuestas, y aunque no confiaba en Beatriz ni en Eduardo, sabía que Rafael podría ser su única esperanza. Aquella noche, el silencio de la mansión era casi ensordecedor, interrumpido únicamente por el tic-tac de un viejo reloj en el pasillo. Isabel se recostó en la cama, pero el sueño no llegó. Las imágenes fragmentadas en su mente, la carretera oscura, la nieve cayendo, el sonido de un impacto, se volvían más intensas con cada momento de quietud. Algo estaba siendo ocultado, de eso estaba segura. Pero, ¿cómo descubrirlo en un lugar donde nadie parecía digno de confianza? A la mañana siguiente, Rafael apareció con su habitual aire tranquilo y profesional. Verificó sus signos vitales, pero Isabel notó que estaba más reservado de lo normal. Justo cuando él se preparaba para irse, Isabel lo llamó. «Rafael, ¿crees que las personas aquí me están diciendo toda la verdad?» Él se detuvo un momento, manteniendo su mirada fija en la de ella. «Creo que tu recuperación debe ser lo más importante ahora, pero si tienes dudas, pienso que deberías seguirlas». «No puedo confiar en ellos», confesó Isabel, su voz cargada de frustración. «Beatriz me trata como si fuera una muñeca que puede manipular. Eduardo, a veces me da miedo, y esta casa no siento que sea mía». Rafael pareció meditar sus palabras. Por un instante, Isabel sintió que él quería decirle algo importante, pero solo respondió: «Confía en tus instintos. Y si necesitas ayuda, sabes que puedes contar conmigo». La confianza que él le transmitía movía algo en Isabel que no podía explicar. Aunque siempre era reservado y profesional, había algo genuino en su presencia, una luz en medio de la opresión de la mansión. Esa tarde, Isabel decidió explorar la casa por su cuenta, desafiando las claras instrucciones de Beatriz de mantenerse en reposo. Comenzó por la biblioteca, donde decenas de libros cubrían los estantes del piso al techo. Allí, entre una pila de objetos olvidados sobre una mesa lateral, encontró un diario de tapa marrón con bordes desgastados. No tenía nombre ni identificación, pero al abrir las primeras páginas sintió que su corazón se aceleraba. Las anotaciones eran breves, pero cargadas de emoción. Eran relatos de alguien que se sentía atrapado, solo, viviendo bajo el constante control de quienes lo rodeaban. Algunas páginas parecían escritas con prisa, como si el autor temiera ser descubierto. Las últimas palabras, antes de que el texto terminara abruptamente, la dejaron intrigada. «Nunca pueden saber que descubrí la verdad. No puedo confiar en nadie en esta casa». Isabel trató de ordenar sus pensamientos. Era suyo ese diario. La letra le resultaba familiar, pero al mismo tiempo, ajena. ¿Quién era la persona que había escrito esas palabras? ¿Y qué era lo que había descubierto? Antes de que pudiera reflexionar más, el sonido de pasos en el pasillo la obligó a cerrar el diario rápidamente y esconderlo bajo un cojín. Eduardo apareció en la puerta con la misma sonrisa exageradamente encantadora de siempre. «¿Buscando algo interesante?», preguntó, apoyándose despreocupadamente en el marco de la puerta. «Solo estaba explorando un poco», respondió Isabel, intentando sonar casual.
pero la presencia de Eduardo la hacía sentirse incómoda y estaba segura de que él lo notaba. «Deberías confiar más en mí», dijo él acercándose lentamente. «Soy tu hermano, después de todo. Quiero lo mejor para ti. Gracias por tu preocupación, pero estoy bien». Isabel dio un paso atrás, intentando terminar la conversación. Eduardo no insistió, pero la mirada que le lanzó antes de irse le provocó un escalofrío. Más tarde, esa noche, Isabel se encontró nuevamente con Rafael en el salón. La mansión estaba decorada con luces centelleantes y el árbol de Navidad era como un monumento a la opulencia. Pero para ella, todo aquello se sentía vacío. Tenía el diario escondido bajo su abrigo y finalmente reunió el valor. «Rafael, ¿puedo confiar en ti?», le preguntó mirándolo directamente a los ojos. «Claro que puedes», respondió él con sinceridad. Le entregó el diario. «Encontré esto en la biblioteca. No sé si es mío, pero parece importante. Algo no está bien en esta casa, Rafael». «Lo siento». Rafael hojeó el diario en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada página. Cuando terminó, la miró con una mezcla de preocupación y determinación. «Esto es más serio de lo que imaginaba. Creo que tienes razón al desconfiar. ¿Qué debemos hacer?», preguntó Isabel, sintiendo una mezcla de alivio y temor. «Primero necesitamos ser cuidadosos. Si Beatriz o Eduardo se dan cuenta de que estamos investigando, podrían reaccionar de maneras que no esperamos». Cerró el diario con firmeza. «Te ayudaré a descubrir la verdad, Isabel, pero tenemos que actuar con cautela». Isabel asintió. Por primera vez sintió que no estaba sola en esta lucha. La duda aún flotaba como una sombra sobre ella, pero ahora había una pequeña chispa de esperanza, y sabía que con Rafael a su lado, tal vez encontraría las respuestas que tanto necesitaba. A la mañana siguiente, Rafael llegó al cuarto de Isabel más temprano de lo habitual. Parecía preocupado, pero decidido. Antes de preguntar cómo estaba, cerró la puerta cuidadosamente detrás de él. «Necesitamos hablar. Encontré algo que confirma tus sospechas». Isabel, todavía adormilada, se sentó en la cama, sintiendo cómo su corazón comenzaba a acelerarse. Rafael colocó el diario sobre la mesita junto a ella y sacó algunos papeles de su bolsillo. «Revisé algunos registros médicos y la documentación que Beatriz proporcionó sobre tu estado. Hay discrepancias. El accidente que ella describió no coincide con las lesiones que sufriste». «¿Qué quieres decir?», preguntó Isabel, inclinándose para tomar los papeles. «Los registros mencionan una colisión a alta velocidad en una carretera, pero no tienes lesiones comunes a ese tipo de accidentes. Esto, junto con lo que encontramos en el diario, sugiere que lo que te ocurrió fue muy diferente a lo que te han contado». Rafael la miró directamente a los ojos, con una seriedad que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. «Te están ocultando algo». La revelación era aterradora, pero también, de algún modo, reconfortante. Isabel sabía que no podía confiar en esas personas, y ahora tenía pruebas de que su intuición no estaba equivocada. «¿Pero por qué?», preguntó. «¿Por qué me mentirían? ¿Qué ganan con esto?». «Eso es lo que debemos descubrir», respondió Rafael. «Pero necesitamos ser cautelosos. Un paso en falso podría ponerte en peligro». Antes de que pudieran continuar, la puerta se abrió de golpe y Beatriz entró con una sonrisa controlada. «Ah, Rafael, qué dedicado, tan temprano aquí. ¿Cómo está mi querida Isabel hoy?». Su voz era dulce, pero sus ojos lanzaron una mirada rápida y cortante hacia Rafael, quien guardó los papeles y el diario discretamente en su bolsillo. «Se está recuperando bien», respondió Rafael, con tono profesional. «Pero necesita mucho descanso. La dejaré por ahora». Beatriz asintió, aunque su expresión mostraba que algo no estaba bien. Cuando Rafael salió, Isabel intentó actuar con naturalidad, pero sintió el peso de la mirada de Beatriz. «Pareces distraída, querida. ¿Algo te preocupa?». «No», respondió Isabel rápidamente. «Solo estoy cansada». «Es comprensible», dijo Beatriz mientras se sentaba junto a ella.
Estos días deben haber sido confusos para ti, pero recuerda, estamos aquí para cuidarte. Siempre he hecho todo lo posible por mantener a esta familia unida. La insistencia de Beatriz en mostrarse como una cuidadora dedicada hizo que Isabel sintiera un escalofrío. Sabía que detrás de ese aparente cuidado había algo oscuro. Más tarde, ese día, Isabel se encontró con Rafael en la biblioteca. Él estaba analizando el diario con mayor detalle. Cuando ella se acercó, él señaló algo que había pasado desapercibido antes. Al final del diario había una página arrancada. Esta página podría tener algo importante. Tenemos que encontrarla. ¿Pero cómo?, preguntó Isabel, sintiendo cómo la inquietud crecía dentro de ella. Podría estar en cualquier lugar de la casa o haber sido destruida. Rafael dudó antes de continuar. Pero creo que sé por dónde empezar. Esa ala cerrada de la mansión. Mencionaste que te llamó la atención, ¿no? Isabel asintió, recordando el pasillo oscuro y la puerta asegurada con cadenas. Sí, Beatriz dijo que es un lugar viejo que ya no usamos. Tal vez sea solo eso, o tal vez sea donde esconden lo que no quieren que veas. Decidieron que tenían que investigar esa área, pero sabían que no podían hacerlo sin levantar sospechas. Necesitaban una distracción. Esa noche, durante la cena, Eduardo volvió a mostrar su comportamiento inquietante hacia Isabel, mezclando conversaciones aparentemente casuales con cumplidos exagerados. «Te ves tan hermosa esta noche», dijo mientras se inclinaba hacia ella, sosteniendo una copa de vino. «Siempre has sido la más encantadora de la familia, y ahora creo que lo eres aún más». Isabel forzó una sonrisa, evitando su mirada. Eduardo parecía no notar o no importarle el evidente malestar que causaba. Desde el otro extremo de la mesa, Rafael observaba con una expresión neutra, aunque Isabel notó cómo apretaba las manos intentando contener la tensión. Beatriz, por su parte, parecía distraída, inmersa en sus propios pensamientos. Esa distracción era la oportunidad que Isabel y Rafael necesitaban. Más tarde, bajo el pretexto de dar un paseo para tomar el aire de la noche, se encontraron en el jardín, lejos de las cámaras y los atentos ojos de la mansión. «Tenemos que hacerlo ahora», dijo Rafael, sosteniendo una pequeña linterna. «Beatriz y Eduardo están ocupados. Esta podría ser nuestra única oportunidad». Juntos, caminaron hasta el pasillo trancado de la mansión. Rafael, preparado, sacó una pequeña herramienta de su maletín para romper el oxidado candado. Isabel sentía cómo su corazón latía con fuerza a cada segundo. Cuando finalmente abrieron la puerta, una ráfaga de polvo y aire enrarecido los envolvió. Era como si ese lugar no hubiera visto la luz en años. Lo que encontraron al otro lado era mucho más perturbador de lo que esperaban. En el centro de la habitación había una mesa repleta de papeles, fotografías antiguas y lo que parecía ser la página arrancada del diario. Pero antes de que pudieran examinarla, el sonido de pasos resonó por el pasillo. «Alguien viene», susurró Isabel, mientras Rafael apagaba rápidamente la linterna. «Tenemos que salir de aquí». El pasillo estaba sumido en penumbra, y los pasos que resonaban se escuchaban cada vez más cerca. Isabel contuvo la respiración, sintiendo cómo el pánico la invadía. Rafael le sujetó suavemente el brazo, indicándole con un gesto que se escondiera detrás de un viejo armario. Su corazón latía tan fuerte que parecía imposible que los pasos no lo oyeran. Los pasos se detuvieron justo en la entrada de la habitación. Un sonido metálico dejó claro que alguien estaba revisando el candado, ahora roto. Rafael se inclinó hacia Isabel y le susurró al oído: «Si nos descubren aquí, no se detendrán hasta silenciarnos». El calor de su aliento en el oído la hizo estremecer, y por un instante el miedo desapareció, sustituido por algo más profundo, algo que no sabía cómo nombrar. Pero el peligro era real, y tenía que concentrarse. Los pasos retrocedieron, y el silencio volvió al lugar. Esperaron unos minutos antes de que Rafael le hiciera una seña, indicando que era seguro salir.
Cuando dejaron el pasillo, Isabel lo miró con el peso de las palabras en su mente. «Rafael, ¿por qué haces todo esto por mí? Yo no soy nada para ti, solo una paciente». Él se detuvo de golpe y se giró hacia ella. La intensidad en sus ojos la hizo sentir como si estuviera desnuda, como si él pudiera ver algo dentro de ella que ni siquiera ella misma entendía. «No eres solo una paciente para mí, Isabel. Desde el momento en que te vi, supe que algo no estaba bien. Y cada día que paso contigo me convence más de que mereces saber la verdad sobre tu vida. No puedo fingir que no me importa». Ella desvió la mirada, sintiendo cómo el calor subía a su rostro. Su cercanía era a la vez tranquilizadora y desconcertante. Antes de que pudiera responder, él continuó. «Pero ahora tenemos que entender lo que encontramos. Esa página arrancada podría tener todas las respuestas». De regreso en la habitación de Isabel, Rafael encendió una pequeña lámpara y colocó la página sobre la mesa. Ambos se inclinaron para leer el texto. Las palabras estaban escritas con prisa, con una caligrafía temblorosa. «Mienten. Mi vida no es lo que dicen. Beatriz controla todo. Y Eduardo también está involucrado. Tengo que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». Isabel sintió un nudo en la garganta. Las palabras confirmaban lo que ya sospechaba, pero verlo escrito era diferente. «¿Quién escribió esto?», preguntó con la voz temblorosa. «No lo sé», respondió Rafael. «Podría ser alguien que estaba en la misma situación que tú o alguien que intentó ayudarte y pagó el precio por ello». El silencio que siguió fue interrumpido por Isabel, que pasó la mano por su cabello, claramente angustiada. «Van a mantenerme atrapada aquí para siempre, ¿verdad? ¿Y si nunca descubro quién soy en realidad?» Rafael dio un paso hacia adelante y tomó sus manos entre las suyas. «Lo descubrirás, pase lo que pase. No voy a dejarte sola». Ella lo miró, sintiendo una mezcla de emociones que la confundían. Desde que había despertado en ese lugar, Rafael era el único en quien podía confiar, el único que la hacía sentir visible. «¿Por qué te importo tanto? De verdad», él dudó, como si eligiera sus palabras cuidadosamente. «Porque me recuerdas que hay cosas en la vida que valen la pena luchar, cosas que perdí hace mucho tiempo». El silencio entre ellos era denso, cargado de emociones no dichas. Rafael finalmente soltó sus manos y dio un paso atrás, como si necesitara espacio para recomponerse. Isabel sintió el vacío que dejó, pero no pudo encontrar las palabras adecuadas para llenar el espacio entre ambos. Esa noche, sola en su habitación, Isabel no podía dormir. Las palabras de Rafael resonaban en su mente junto con el peso del diario y la página encontrada. Sentía que algo estaba cambiando dentro de ella, no solo respecto a sí misma, sino también respecto a él. Había algo en ese hombre que la atraía, algo que la hacía querer confiar en él, incluso cuando todo a su alrededor parecía una mentira. A la mañana siguiente, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, Isabel se encontró con Eduardo apoyado casualmente en la entrada del comedor. Su sonrisa era más siniestra de lo habitual. «¿Dormiste bien, querida hermana?», preguntó con un tono de falsa amabilidad. Isabel intentó ignorarlo, pero Eduardo bloqueó su camino. «No seas tan fría. Estoy aquí para cuidarte. Al fin y al cabo, la familia debe estar unida, ¿no?» «¿Familia?», repitió ella, con un sarcasmo que no pudo contener. «Ni siquiera parece que me conozcas». Eduardo sonrió, pero sus ojos se oscurecieron. «Ah, te conozco mejor de lo que imaginas. No lo olvides». Isabel se alejó rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que debía ser aún más cautelosa. Eduardo no era solo un inconveniente, era un peligro. Más tarde se encontró con Rafael en el jardín. Él la esperaba cerca de una pequeña fuente con el diario en las manos. «Isabel, tenemos que salir de aquí. Esta casa no es segura para ti. Pero necesitamos más pruebas para enfrentarnos a Beatriz. Sin eso, hará que nadie crea en ti». «¿Y si no lo logramos?», preguntó Isabel, mirándolo con temor en los ojos. «Lo lograremos»,
respondió Rafael acercándose a ella. Sujetó su rostro con delicadeza, haciendo que lo mirara directamente a los ojos. «Porque no estás sola. Ya no». Sus palabras eran un consuelo y una promesa al mismo tiempo. Isabel sintió que, por primera vez, alguien estaba dispuesto a luchar por ella. Y aunque no entendía del todo sus propios sentimientos, sabía que ella también haría lo mismo por él. Mientras caminaban por el jardín, el viento frío cortaba el aire, haciendo que Isabel se estremeciera ligeramente. Rafael lo notó de inmediato, y sin dudarlo, se quitó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros con cuidado. «Toma, no quiero que te enfermes ahora, tenemos mucho por hacer. ¿Y tú? Te vas a quedar con frío», respondió ella, sujetando el abrigo como si quisiera devolvérselo. «No te preocupes por mí. Estoy acostumbrado», contestó con una sonrisa tranquila. «Además, tengo que cuidarte a ti». Sus palabras llevaban un doble significado que hizo que las mejillas de Isabel se sonrojaran a pesar del frío de la noche. Lo miró de reojo, observando su perfil firme y decidido. Era difícil no sentirse segura a su lado. «Rafael, ¿cómo logras mantenerte tan tranquilo en medio de todo esto?», preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y admiración. «Porque tengo que hacerlo, por los dos». La seriedad en su mirada la atrapó por completo. «No puedo darme el lujo de fallarte, no ahora». Continuaron caminando, el crujido de sus pasos sobre la nieve llenando el silencio. Rafael la guió hacia un banco cercano a una fuente. Se sentó y, con suavidad, la invitó a que se sentara junto a él. «Necesitamos planear nuestros próximos pasos. Pero antes, ¿estás bien? ¿De verdad?» Isabel dudó, buscando las palabras adecuadas. «Creo que estoy mejor que antes, pero todo sigue pareciendo un sueño, ¿sabes? O tal vez una pesadilla». Rió nerviosamente, pero su expresión se tornó seria al instante. «No sé qué sería de mí si estuviera enfrentando esto sola». «No estás sola», dijo Rafael con voz baja pero firme. Colocó su mano sobre la de ella, que descansaba en el banco entre ambos. El gesto era sencillo, pero hizo que el corazón de Isabel comenzara a latir con fuerza. Lo miró a los ojos, encontrando en ellos una calidez y sinceridad que la dejaron sin palabras. Bajo la tenue luz de la luna, el resto del mundo parecía desvanecerse. La nieve, el frío, la mansión opresiva eran solo un telón de fondo para lo que realmente importaba. «Rafael», empezó a decir, pero las palabras no salieron. Él se inclinó ligeramente hacia ella, aún sosteniendo su mano. «No tienes que decir nada, Isabel. Estoy aquí, siempre estaré». Isabel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no llegaron a caer. Eran lágrimas de alivio, tal vez incluso de felicidad, algo que no había sentido en mucho tiempo. Sin pensar demasiado, se inclinó hacia él y apoyó la cabeza en su hombro. Rafael, sorprendido al principio, pronto levantó el brazo y la rodeó con un abrazo firme y protector. Durante algunos minutos permanecieron así, en silencio. Rafael podía sentir el aroma sutil de su cabello, el calor del cuerpo de Isabel junto al suyo. Isabel, por su parte, sintió que finalmente había encontrado un refugio seguro. «No quiero regresar ahí ahora», murmuró ella. «Y yo no quiero que regreses», respondió él con sinceridad. «Pero tenemos que ser inteligentes. Beatriz y Eduardo no pueden sospechar lo que estamos planeando». Ella levantó la cabeza y lo miró, esta vez con una expresión decidida. «¿Y qué estamos planeando?» «Estamos planeando recuperar tu libertad, Isabel, y hacerlo juntos». Su corazón latió con fuerza nuevamente, pero esta vez por razones distintas. Rafael no era solo un aliado, era algo más. Algo que nunca pensó que encontraría en medio del caos en el que se había convertido su vida. Él la ayudó a ponerse de pie, pero antes de regresar a la mansión, Rafael tomó sus manos entre las suyas. «Sé que todo esto parece mucho ahora, pero confía en mí. Vamos a superar esto, pase lo que pase».
Isabel asintió, sintiendo el calor de sus manos, un calor que no solo reconfortaba su piel, sino también su alma. «Confío en ti, Rafael». Mientras caminaban de regreso, ella no soltó su mano, no esta vez. El regreso a la mansión fue lento y silencioso. Isabel y Rafael caminaban lado a lado, con los dedos todavía entrelazados. La nieve crujía bajo sus pies, pero ninguno parecía querer romper el momento que compartían. El calor de su cercanía era un contraste reconfortante contra el frío de la noche, y ella sentía una fuerza renovada al estar junto a él. Al llegar a la entrada de la mansión, Rafael se detuvo y se giró hacia ella. «Mañana será decisivo», dijo con voz grave. «Tenemos que volver a esa ala y recoger pruebas suficientes. Pero hasta entonces necesitas descansar. Beatriz está cada vez más desconfiada y Eduardo no deja de observarte». Isabel sabía que tenía razón, pero la idea de regresar sola a su habitación era casi insoportable. El calor del toque de Rafael y la seguridad que le transmitía eran ahora su único refugio. «Rafael», comenzó con un hilo de voz, «no quiero estar sola esta noche». Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un instante él pareció debatirse consigo mismo. «Sabes que esto es peligroso, Isabel», respondió, aunque su tono dejaba entrever duda. «Aquí todo es peligroso», replicó ella con una audacia que no esperaba de sí misma. «Pero contigo me siento viva, me siento segura». Rafael respiró hondo, como si buscara la manera correcta de manejar una situación sin salida fácil. Finalmente extendió su mano hacia ella. «Ven conmigo». La condujo por los pasillos silenciosos de la mansión, evitando los lugares donde podrían ser descubiertos. Entraron en el pequeño despacho que él usaba como oficina. Una chimenea iluminaba el lugar con una luz cálida, y el calor del fuego hacía olvidar el frío exterior. Rafael cerró la puerta y se giró hacia Isabel. Ella estaba junto a la chimenea, con la mirada perdida en las llamas, aunque su mente estaba en otro lugar. Sentía intensamente la presencia de él, cada movimiento, cada respiración. Cuando él dio un paso hacia ella, Isabel se giró para mirarlo. «¿De verdad confías en mí?», preguntó él, rompiendo el silencio. «Con mi vida», respondió Isabel sin dudar. Rafael sonrió suavemente, aunque su sonrisa contenía algo más profundo, algo que reflejaba su propia vulnerabilidad. Dio otro paso hacia ella y con cuidado apartó un mechón de cabello de su rostro. Su toque era delicado, pero cargado de significado. «No tienes idea de lo que eso significa para mí», murmuró él, su voz baja y cercana. Isabel inclinó ligeramente la cabeza, permitiendo que el momento durara un poco más. Había una tensión entre ellos, pero no la tensión del miedo ni del peligro, sino algo más íntimo, más intenso. «No sé qué pasará mañana», confesó ella, también en voz baja, «pero esta noche quiero olvidar todo. Solo quiero estar aquí, contigo». Por un instante, Rafael pareció debatirse consigo mismo, pero finalmente dio el paso que los separaba. Sostuvo su rostro entre sus manos y la miró directamente a los ojos. «Si quieres que me detenga, dímelo ahora». «No quiero que te detengas», respondió Isabel sin titubear. Esas palabras bastaron para romper cualquier barrera restante entre ellos. Rafael se inclinó hacia ella y sus labios se encontraron. El beso era intenso, pero también lleno de cuidado, como si ambos supieran que estaban explorando un terreno desconocido, pero inevitable. Las manos de Isabel se deslizaron hasta los hombros de Rafael, mientras él la acercaba más, colocando sus manos en su cintura. El calor entre ellos era palpable, y el mundo exterior pareció desvanecerse. Rafael interrumpió el beso por un momento, mirándola con una intensidad nueva en sus ojos. «¿Tienes idea de lo que me estás haciendo? ¿Y tú de lo que me haces a mí?», replicó Isabel con una sonrisa que iluminó su rostro. Rafael rió suavemente antes de besarla de nuevo, esta vez con mayor profundidad. Isabel sintió como el peso de su situación se desvanecía por completo. No había Beatriz, ni Eduardo, ni misterios que resolver.
Solo estaban ellos, y en ese momento, eso era suficiente. Se movieron lentamente hasta el sofá cercano a la chimenea. Rafael la atrajo para que se sentara a su lado, pero Isabel, en un arrebato de valentía que la sorprendió incluso a ella, se subió a su regazo, rodeándole el cuello con los brazos. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo él, mirándola como si quisiera grabar ese instante en su memoria para siempre. «Y tú me haces querer serlo», respondió ella, con una sonrisa suave. Permanecieron así, explorando la cercanía, los besos y los toques, hasta que la chimenea comenzó a apagarse y el cansancio finalmente los alcanzó. Rafael sostuvo a Isabel contra su pecho, como si temiera que desapareciera. «Deberías dormir un poco», dijo él, su voz ronca por el calor del momento. «Solo si te quedas conmigo», respondió Isabel, con una tranquilidad que nunca antes había sentido. Rafael acomodó su abrigo alrededor de ella y la abrazó más fuerte, dejando que su cabeza descansara en su pecho. «Siempre», susurró antes de cerrar los ojos. Mientras Isabel escuchaba el ritmo constante de su corazón, sintió que, por primera vez, el mañana no importaba. Con Rafael a su lado, no solo estaba luchando por su libertad, sino que también estaba descubriendo quién era realmente. El sol comenzaba a salir en el horizonte, tiñendo la nieve alrededor de la mansión con tonos dorados y rosados. Isabel despertó en los brazos de Rafael, sintiendo el calor de su cuerpo junto al suyo. Por un instante se olvidó de todo, los peligros, los secretos y hasta cierto punto la confusión sobre quién era. Todo parecía increíblemente sencillo a su lado. «Buenos días», dijo Rafael, su voz aún ronca por el sueño. Abrió los ojos y le sonrió, esa sonrisa que Isabel ya sabía que era el único lugar donde podía encontrar verdadera paz. «Buenos días», respondió ella, aún recostada contra su pecho. Por unos segundos ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. El momento fue interrumpido por el sonido de pasos pesados que resonaban en los pasillos de la mansión. Isabel se incorporó de inmediato, con el corazón latiendo desbocado. La realidad regresó como una ola helada. «Ellos lo saben», dijo con los ojos muy abiertos. Rafael se puso de pie al instante, ayudándola a levantarse. «Entonces tenemos que actuar rápido. ¿Estás lista?» Isabel respiró profundamente, dejando que la determinación reemplazara el miedo. «Sí, lo estoy». Ambos salieron del despacho con cautela, dirigiéndose directamente al ala cerrada donde habían encontrado las pruebas. La tensión en el pasillo era casi palpable. Beatriz estaba parada frente a la entrada del ala cerrada, con Eduardo a su lado sosteniendo una llave. La sonrisa fría de Beatriz estaba cargada de arrogancia, como si ya hubiera ganado incluso antes de que el enfrentamiento comenzara. Isabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero la presencia de Rafael junto a ella la mantuvo firme. «¿De verdad creen que pueden venir aquí y enfrentarse a mí?», comenzó Beatriz, con un tono cargado de desprecio. «No tienen idea de lo que están haciendo. Esta casa, esta fortuna, todo esto es mío. Siempre lo ha sido». Isabel dio un paso al frente, intentando controlar la ira que bullía en su pecho. «Nada de esto es tuyo, Beatriz. Has mentido, manipulado e intentado borrar quién soy. Pero eso termina hoy». Beatriz soltó una risa seca. «¿De verdad crees que vas a convencer a alguien? ¿Quién crees que te va a creer? Eres solo una chica confundida, sin memoria, contra mí. Yo construí todo esto. Todos aquí me obedecen». Eduardo, que hasta entonces había permanecido callado, parecía incómodo. Isabel notó la tensión en sus movimientos, el vistazo indeciso que lanzaba tanto a su madre como a ella. Algo estaba cambiando en él. «Tú no construiste nada de esto, Beatriz», intervino Rafael con voz firme. «Todo esto le pertenece a Isabel. Tú provocaste su accidente como una oportunidad para deshacerte de ella y tomar el control». Beatriz levantó una ceja, pero su expresión vaciló por un momento. «Hablas como si supieras algo, pero lo único que tienes son suposiciones. Suposiciones.
También son suposiciones el diario que encontramos, los documentos falsificados y los testimonios que hemos conseguido, replicó Rafael, extendiendo el diario como un golpe definitivo. Eduardo parecía incapaz de seguir guardando silencio. «Mamá, basta con esto», dijo con voz temblorosa. «Ellos saben la verdad». Beatriz se giró hacia él, perdiendo la sonrisa. «Eduardo, tú estás de mi lado. No te atrevas a ponerte en mi contra ahora». «No puedo seguir con esto», respondió él, mirando directamente a Isabel. «Tienes derecho a saber lo que realmente pasó». Isabel sintió su corazón acelerarse. Eduardo parecía genuinamente arrepentido, y eso la sorprendía. «El accidente», comenzó Eduardo, con voz cargada de culpa, «no fue un accidente, fue planeado por ella», señaló a Beatriz, que parecía a punto de explotar. «Ella sabía que habías heredado todo de nuestro padre. Al principio no lo entendí, pero me involucró, diciendo que era la única manera de mantener el dinero en la familia». Isabel sintió un escalofrío. «¿Intentaron matarme?». Eduardo tragó saliva y continuó. «Ella manipuló los frenos de tu auto. Me dijo que todo parecería un accidente. Yo le creí porque siempre confié en ella, pero cuando te vi en ese estado, cerró los ojos, como si quisiera borrar el recuerdo. Me di cuenta de que ella haría cualquier cosa para conseguir lo que quería. Así fue contigo, así fue con papá». «¿Qué quieres decir?», preguntó Isabel, con una mezcla de asombro y furia en la voz. Eduardo dudó, pero finalmente habló. «Ella presionó a papá hasta el final. Lo manipuló para tomar el control total de la herencia. Pero cuando se dio cuenta de que él había dejado todo para ti y no iba a cambiar de opinión, lo forzó a tomar medicamentos que lo llevaron a la muerte». «¡Basta, Eduardo!», gritó Beatriz con la voz cargada de furia. «No sabes de lo que estás hablando». «Sé exactamente de lo que hablo, mamá», respondió Eduardo, ahora con más firmeza. «Mataste a papá, intentaste matar a Isabel y me mentiste toda la vida, y ya no seré cómplice de esto». Beatriz dio un paso al frente, pero Rafael se interpuso, colocándose entre ella e Isabel. «Esto termina aquí», dijo, con una calma que parecía desarmar incluso la furia de Beatriz. «No tienen cómo probar nada», replicó ella, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. «Pero sí lo tenemos», dijo Eduardo. Sacó un documento de su bolsillo que Isabel reconoció de inmediato, el testamento de su padre. «Creíste que lo habías destruido, pero lo encontré. Aquí está todo, cada detalle de lo que él quería para Isabel. Y estoy dispuesto a testificar contra ti». La furia de Beatriz se transformó en desesperación. Intentó avanzar de nuevo, pero los empleados de la casa, que habían estado observando el enfrentamiento desde lejos, ahora estaban del lado de Isabel y Rafael. La policía fue llamada y Beatriz fue llevada bajo custodia. Mientras la esposaban, lanzó una última mirada hacia Isabel. «Crees que ganaste, pero esto nunca terminará». Isabel, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía, respondió: «Para ti sí ha terminado». Más tarde, mientras la mansión se vaciaba y los trabajadores comenzaban a desmontar las opresivas decoraciones navideñas, Isabel se sentó en el jardín observando cómo caía la nieve. Rafael se acercó con las manos en los bolsillos. Se detuvo detrás de ella y se inclinó para hablarle al oído. «¿Estás bien?». Ella lo miró con los ojos brillando, pero esta vez por lágrimas que no eran de tristeza. «Sí, estoy bien. Por primera vez creo que realmente lo estoy». Rafael se sentó a su lado y la envolvió en un abrazo. El calor de su toque era reconfortante, y por primera vez Isabel se sintió segura como nunca antes. «¿Y ahora?», preguntó él, con una sonrisa suave. «Ahora quiero vivir», respondió ella. «De verdad, sin mentiras, sin manipulaciones. Quiero descubrir quién soy y crear algo nuevo contigo». Rafael la besó, dejando que la intensidad de sus sentimientos desbordara en ese momento. Era un beso que prometía no solo amor, sino también apoyo, compañerismo y un futuro lleno de posibilidades. Mientras la nieve caía suavemente a su alrededor,
Isabel se dio cuenta de que, aunque aún no tuviera todas las respuestas sobre su pasado, había ganado algo mucho más valioso, un futuro donde era libre para amar y ser amada. La mañana siguiente trajo un aire de renovación a la mansión. Las luces navideñas, que antes parecían opresivas, ahora resultaban cálidas y acogedoras. Isabel despertó temprano, con el corazón más ligero, aunque algo en su interior había cambiado. Durante la noche, mientras dormía, pequeños destellos de memoria comenzaron a surgir, fragmentos que lentamente se unían. Recordaba la carretera, el auto derrapando y el rostro frío y calculador de Beatriz, momentos antes de que todo se volviera negro. Se levantó y salió al jardín, dejando que el aire helado despejara su mente. Los recuerdos llegaron con más claridad. La sonrisa de su padre durante una cena familiar, la conversación sobre el testamento y la mirada decepcionada de Eduardo al descubrir la verdad sobre su madre. Todo volvía a ella con una nitidez abrumadora. «Lo recuerdo», dijo en voz alta, casi como un susurro dirigido al vacío a su alrededor. Más tarde, mientras Rafael entraba para ver cómo estaba, Isabel lo sorprendió con una confesión. «Lo recuerdo todo ahora». Él se detuvo, con preocupación en su rostro, que pronto fue reemplazada por una sonrisa de alivio. «Eso es maravilloso, Isabel. ¿Cómo te sientes?» «Extrañamente, bien», respondió ella. «Es como si, ahora que sé quién soy, finalmente pudiera decidir quién quiero ser». Rafael asintió. «¿Y quién quieres ser?» «Alguien que no viva más en el pasado», dijo con una sonrisa. «Y alguien que aproveche las segundas oportunidades que da la vida». Esa noche, Rafael le pidió que lo encontrara en el pequeño invernadero detrás de la mansión. Intrigada, Isabel siguió sus indicaciones, con el corazón acelerándose a cada paso. Al llegar, encontró el lugar iluminado por decenas de luces doradas, con velas y pétalos de rosa esparcidos por el suelo. En el centro había una mesa pequeña, con una botella de vino y 2 platos esperándolos. Rafael estaba allí, vestido con una camisa impecable y una sonrisa que bajo la luz suave parecía aún más cautivadora. Caminó hacia ella tomando su mano con delicadeza. «¿Hiciste todo esto?», preguntó Isabel sorprendida. «Quería que esta noche fuera especial», respondió él guiándola hasta la mesa. Cenaron entre risas y miradas que decían mucho más que cualquier palabra. Isabel se sentía más ligera que nunca, y Rafael no podía apartar los ojos de ella, como si quisiera guardar cada detalle de aquel momento. Después de la cena, Rafael se levantó, extendió su mano hacia Isabel y la condujo al centro del invernadero. Sostuvo sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Isabel, desde el día en que te conocí, mi vida cambió. Me recordaste que aún hay cosas por las que vale la pena luchar. Y lo más importante, me hiciste ver que puedo volver a sentir después de tanto tiempo viviendo en el vacío». Isabel sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, pero eran lágrimas de felicidad. Rafael continuó. «No sé qué nos depara el futuro, pero sé que quiero estar a tu lado para descubrirlo. Isabel, ¿quieres ser mi novia?». Ella rió entre lágrimas y asintió, tomando el rostro de Rafael entre sus manos. «Sí, Rafael, quiero estar contigo, siempre». Él la atrajo hacia sí, dándole un beso que era una promesa de un nuevo comienzo, de un futuro construido no sobre secretos ni mentiras, sino sobre confianza y amor. Mientras las luces doradas brillaban a su alrededor, Isabel entendió que finalmente estaba donde debía estar, con Rafael, empezando una vida donde era libre para ser feliz.